Y ahora vamos al quinto problema que quiero discutir, que son los problemas que envuelven mezclas de gases. Cuando tenemos mezclas de gases hay varias cosas que tenemos que recordar. Esos gases vamos a seguir pensando que están trabajando independientemente con la ley de gases ideales. PV es igual a NRT, así que la presión del gas, de uno de estos gases en particular, depende de los moles del gas, RT sobre V. La presión del segundo de los gases depende de N, los moles de B, RT sobre V. Como están todos en el mismo recipiente, el valor de volumen tiene que ser el mismo para ambos y el valor de temperatura tiene que ser el mismo para ambos. Distinguimos lo que son las presiones de cada uno de los componentes como presiones parciales. Esta sería la presión parcial del componente A y esta es la presión parcial del componente B. La presión total de todos los gases va a ser igual a la suma de las presiones parciales. Esa es la ley de Dalton. En adición, nosotros podemos relacionar la presión parcial de un gas con la presión total del sistema utilizando este valor que está aquí, que es lo que se conoce como una fracción molar. Fracción molar es la división entre moles de un componente entre los moles totales. Vamos a ver un problema que incorpore estas ideas. Se coloca una muestra de 1.20 gramos de hielo seco en un recipiente de 755 mililitros que contiene 725 milímetros de mercurio de nitrógeno a 25 grados Celsius. El hielo seco se sublima y la mezcla regresa a 25 grados Celsius. 1. Calcula la presión total en el recipiente y 2. Calcula la fracción molar de cada gas cuando se preparó la mezcla. Bueno, aquí claramente me están hablando de dos sustancias diferentes, la que se conoce como hielo seco y también me están hablando de nitrógeno. Ahora, aquí no hay nada que indique que hay una reacción, simple y llanamente que se pusieron ambas en un recipiente. En este caso debo pensar es un problema de mezclas de gases. Lo segundo, estos problemas tienen mucha información. A veces es bueno tener los datos en lista, pero a veces una buena estrategia para resolver problemas es hacer dibujos. Y para este caso vamos a hacer un dibujo. Tenemos un recipiente y entonces en ese recipiente se coloca hielo seco. Hielo seco, esto es algo que sería bueno que aprendan, el hielo seco es realmente CO2 en estado sólido. El CO2 en estado sólido tiene la característica que a temperatura y presión ambiental, como vivimos ahora, él pasa directamente de estado sólido al estado gaseoso, es decir, que se sublima. Inicialmente en el problema tenemos 1.20 gramos de esta sustancia. Y está toda en estado sólido. El recipiente tiene un volumen de 755 mililitros y todo el proceso ocurre a 25 grados Celsius. Y fíjate que te estoy poniéndolo de esa manera para ilustrar que el volumen y la temperatura va a ser la misma para las diferentes sustancias. También indica que la muestra tiene nitrógeno, así que vamos a poner aquí al gas nitrógeno, todo flotando, y que ese nitrógeno tiene una presión de 725 milímetros de mercurio. Así que la presión de nitrógeno es igual a 725 milímetros de mercurio. Al final del problema, lo que ocurre es que ese hielo seco se sublima, es decir, que tenemos todavía la misma cantidad de nitrógeno, eso no ha cambiado, pero una vez esto se sublima, pasa a estado gaseoso. ¿Cuánto CO2 pasa al estado gaseoso? Pues tenemos un recipiente cerrado, así que los 1.20 gramos que estaba aquí de CO2 sólido pasa a 1.20 gramos de CO2 gaseoso. Como el volumen va a ser lo mismo tanto para CO2 como nitrógeno y la temperatura también. Las presiones no tienen que ser las mismas. Nitrógeno va a seguir con la misma presión que tenía inicialmente y CO2, pues esa presión debemos conocerla porque antes no ejercía presión, antes estaba en estado sólido. Ahora es que ejerce presión porque está en estado gaseoso.
Vamos entonces a ir poco a poco calculando esto. Y tenemos varias cosas. Tenemos que considerar, veamos, calcula la presión total en el recipiente. Pues la presión total en el recipiente al final del proceso va a ser igual a la presión de nitrógeno más la presión del CO2, que son los dos gases. La presión de nitrógeno es esta que está dada aquí. La presión del CO2 yo no la conozco, pero tengo suficiente información para calcularla. Con los gramos de hielo seco calculo los moles del CO2. Con volumen y con temperatura puedo entonces utilizar mole, volumen y temperatura para calcular presión. Lo que sí es que hay un ajuste de unidades. Voy a hacerlas aquí. 755 mililitros. Eso es en 1 mililitro, 10 a la menos 3 litros, así que sería 0.755 litros. Y la temperatura en Kelvin sería 25 grados Celsius más 273.15 a 0 lugares decimales, así que sería 298 Kelvin. Tenemos ya volumen, tenemos temperatura. Ahora me interesa sacar los moles del hielo seco. 1.20 gramos de hielo seco, que es CO2, y la masa molar de CO2 es 44.01 gramos por mol de CO2. Esto lo pongo en la calculadora y queda 0.0273 moles de CO2. Ya tenemos suficiente información para calcular la presión de CO2. La presión de CO2 va a ser igual a los moles de CO2 RT sobre V, que es igual a 0.0273 moles multiplicado por 0.0821 litros atmósferas moles Kelvin por 298 Kelvin y dividido entre el volumen de 0.755 litros. Cuando entro esto en la calculadora, esto me da a 0. Sería todo a 3 cifras, así que sería 0.885 atmósfera. Repasando aquí, ¿qué era lo que queríamos hacer? Queríamos calcular la presión total del recipiente. Teníamos la presión de nitrógeno, que la da el problema. La presión del CO2 la tenemos que calcular con la ley de gases ideales. Para esto, ajustamos la temperatura y el volumen a las unidades correctas y calculamos los moles del CO2. Y ahora llegamos a la presión del CO2. Todavía no estamos listos para hacer esta fórmula. Tenemos una incongruencia aquí. Y es que la presión del nitrógeno está en milímetros de mercurio y la presión de CO2 está en atmósfera. Así que vamos a pasar esa presión de CO2 a milímetros de mercurio. 0.885 atmósfera, una atm, 760 milímetros de mercurio. Esto me da a 673 milímetros de mercurio y esta es la presión de CO2. Ahora estoy lista para terminar. La presión total va a ser igual a la presión de nitrógeno, que está aquí, 725 milímetros de mercurio, más la presión de CO2, que es este valor, 673 milímetros de mercurio. Para este cálculo, las cifras significativas se dejan llevar por la consistencia en lugares decimales, así que simple y llanamente se hace la suma y tendríamos 1398 milímetros de mercurio como
el resultado final de esta parte. La segunda parte del problema requiere calcular la fracción molar de cada gas cuando se preparó la mezcla. La presión parcial de un gas, digamos que sea nitrógeno, va a ser igual a la fracción molar de nitrógeno multiplicada por la presión total. La fracción molar de nitrógeno entonces sería igual a la presión de nitrógeno dividida entre la presión total. Tendríamos 725 milímetros de mercurio dividido entre los 1398 milímetros de mercurio y la fracción molar de nitrógeno es igual a 0.519. Las fracciones molares son una forma de concentración, pero fíjate que es una forma de concentración que no lleva unidades y tiene que ser un valor entre 0 y 1, así que este resultado es razonable. Para la segunda parte del problema nos pide la fracción molar de, la segunda parte del problema nos pide la fracción molar del CO2. Así que digo que la presión de CO2 es igual a la fracción molar de CO2 por presión total. Fracción molar de CO2 entonces va a ser igual a la presión de CO2 entre presión total, que va a ser igual a 673 milímetros de mercurio dividido entre los 1398 milímetros de mercurio. Esto me da un valor de 0.481. Y esa sería la fracción molar del CO2. Con esto ya terminamos el problema, pero quiero hacer un comentario. Las fracciones molares, cuando tú miras la fórmula, parece como si fuera un por ciento que no multiplicaste por 100. De la misma manera que cuando tú sumas los porcientos de una mezcla y te tiene que dar a 100, para fracciones molares, la suma de las fracciones molares tiene que ser igual a 1. Yo pude haber hecho toda esta parte de una manera un poquito diferente. Yo pude haber dicho, mira, 1 es igual a la presión parcial de nitrógeno más la presión parcial de CO2. Así que la presión parcial de CO2 va a ser igual a 1 menos la presión de nitrógeno, que sería igual a 1 menos el 0.519, y fíjate que llegamos al mismo resultado.